Bueno, muy bien. Entonces tenemos nuestro servicio de lectura número, número 100, ¿sí? Tenemos nuestro servicio de lectura número 100, martes 18 de junio de 2024. Continuamos entonces en Éxodo capítulo 31. Esta es la parte 4, en los versículos del 6 al 11. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, refiriéndose a Bezaleel. Entonces, ya aparte de Bezaleel, el Señor ha dicho a Moisés que él va a colocar a otra persona. Eso sigue un parámetro, o más bien un principio de lo que es la labor que se hace para Dios. Y es que ciertamente será mejor dos que uno. Y si hay más de dos, mucho mejor, ¿sí? Porque es mejor dos que uno, dice, tiene mejor paga, ¿sí? Entonces, no es solamente una persona. Recordemos que eso también viene de cuando Dios crea al hombre, ve que no es bueno que el hombre esté solo, entonces hace una ayuda idónea para él, para que lo ayude en el desarrollo del propósito de Dios, porque ese finalmente, pues la finalidad del matrimonio, ¿no? En la sabiduría de Dios y según la sabiduría de Dios. Pero luego vemos cómo a lo largo de las escrituras siempre ha habido no una, sino dos personas que se ayudan mutuamente para el desarrollo de la obra. Estamos aquí en el mismo caso de Moisés y Aarón. ¿Listo? En cuanto al sacerdocio. Luego vemos a Moisés y Josué en cuanto a la parte del liderazgo del ejército y al acompañamiento. ¿Sí? Entonces, siempre estamos viendo a dos personas, ¿sí? Que están acompañando, o a más. En este caso, vemos a Jesús con 12 discípulos. Uno de ellos se pierde, pero luego Matías toma el lugar del cual cayó Judas. Y así a los apóstoles. Vemos que inclusive Jesús los envía de dos en dos. Y luego los vemos en el desarrollo de la obra del ministerio, ya en el libro de los Hechos, como Pablo va con Silas, luego Pablo con Timoteo, Pablo con Priscila y Aquila, ¿sí? Entonces, no sé, no es una persona, sino que siempre Dios coloca una, dos o tres o cuatro o 12, ¿sí? Que acompañan el desarrollo de la obra. Entonces, refiriéndose a la labor que Bezaleel iba a realizar, Dios le dice a Moisés, qué bueno que aquí le va a poner entonces a alguien más. Dice, he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, ¿sí? Hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí nos vamos a detener en esto porque estudiándolo vi la trascendencia que esto tiene, es muy trascendental. Sí, muy trascendental esta parte que dice que está señalada ahí en verde. O sea que ya está Bezaleel, ya está Aholiab, pero aparte de eso, Dios ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. O sea que había más de dos entonces, ¿sí ven? Ahí está. Entonces, para que hagan todo lo que te he mandado. Ahora, mirando esto detenidamente, dice, a los que ayudan en la obra del ministerio, aplicado ya a la labor del ministerio, al desarrollo de la obra, Dios les da mayor entendimiento y mayor disposición para servir. Fíjense que aquí dice que él puso sabiduría en el ánimo. Sabiduría en el ánimo. O sea que ellos ya eran sabios, ¿cierto? O sea, podían iniciar una labor, pero lo que hace Dios es que la hace mucho más grande. O sea, ese ánimo y esa sabiduría de corazón se la duplica, o sea, como que se la multiplica, ¿sí? Ya tienen la voluntad, entonces le dan mucha más sabiduría en esa voluntad, en ese ánimo,
y mucha más revelación y entendimiento en su corazón, ¿sí? Más adelante lo veremos como Pablo se lo dice a Timoteo frente al hecho de colocar hombres fieles que enseñen también a otros. O sea, que no era solamente el hecho de ser fieles en la predicación de la palabra y en la palabra, sino que tuvieran la capacidad también de poder enseñar. Y aquí está esto reflejado en este versículo. Por eso es que es bastante confiable que Dios sea quien disponga a las personas, porque aparte de que en las personas, ¿cierto? Ya está el ánimo, aparte de que ya saben hacer algo, lo que hace Dios es que por el Espíritu Santo les da mucha más sabiduría, mucho más entendimiento, mucha más comprensión, mucha más habilidad, ¿sí? Eso es cuando estamos desarrollando la obra del ministerio dentro de uno de los ministerios. Entonces, a los que ayudan en la obra del ministerio, Dios les da mayor entendimiento y mayor disposición para servir. Ahora, la nueva traducción viviente, hablando de ese pedacito, dice, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos, ¿sí? Ya sabían, pero él los ha dotado de habilidades especiales. Dice, a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Ahora, vean lo que dijo Daniel frente a eso, frente a la sabiduría que Dios da. Dice lo siguiente. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Listo? Recordemos que estamos en el contexto del tabernáculo, ¿listo? Pero hemos de llevarlo al contexto del desarrollo de la obra. Luego pasamos por el desarrollo del ministerio de los profetas como Daniel y cómo ellos también recibieron ese poder y esa sabiduría dada por Dios, ¿cierto? Porque recuerden, Daniel, por el temor que tenía de Dios, ya tenía la bendición, como dicen las escrituras, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia, el conocimiento del Altísimo. Ya, Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia ya tenía eso. Pero luego, Dios le dio 10 veces una sabiduría superior a la de todos los sabios de Babilonia. Pero aparte de que ya tenía esas dos, Dios le dio revelación y sabiduría en comprender las escrituras, lo dicho por Jeremías. ¿Sí ven? Lo trascendental de esto. Entonces, Daniel dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Bueno, refiriéndose Daniel a lo que iba a ser su propósito de mostrar lo que había de suceder, ¿cierto? Quita reyes y pone reyes, él lo presenció, él lo vio, ¿sí? Dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿sí ve? Nuevamente aquí está. O sea, una persona ya es sabia, en el mejor de los casos, y lo mejor y lo trascendental es que sea sabia a partir del temor a Dios, la obediencia a Dios y sea inteligente y entendida a partir del conocimiento del Altísimo. Pero aparte de eso, Dios le da mucha más sabiduría. Dios le da mucho más entendimiento. ¿Para qué? Para el desarrollo de sus propósitos. ¿Listo? Para el desarrollo de sus propósitos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él, dice, y con él mora la luz, porque es que como la luz es lo que manifiesta todas las cosas, ¿cierto? Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado, dice, me has dado, porque me has dado sabiduría y fuerza, ¿sí? Sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado conocer el asunto del rey. Entonces está claro que
Es muy trascendental esto. Por eso quise detenerme allí en ese versículo. Luego en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos 1 al 6, el apóstol Pablo dice, hablando del desarrollo de la obra del ministerio, ¿listo? En cuanto a la predicación del evangelio, el hecho de hacer discípulos y fundamentarlos en las sanas palabras enseñadas por Jesús. Dice lo siguiente, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea que no necesitamos recomendarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros necesita recomendarse a sí mismo, ¿sí? O testificar de sí mismo. Es Dios quien da testimonio de nosotros, de quiénes somos, por el Espíritu Santo. Y la gente dará testimonio de quiénes somos nosotros, por el desarrollo de una vida en la palabra de Dios y según la palabra de Dios. Recuerde que quien dio testimonio de que Daniel era amado por Dios fue Dios. Daniel, muy amado, dijo el ángel. ¿O quién dijo que Abraham era su amigo? Dios. El profeta dice, Abraham, amigo de Dios. ¿O quién dijo que Jesús era su amado? Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién es el que da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, en este sentido, nosotros, miren, amados hermanos, no necesitamos recomendarnos a nosotros mismos. No necesitamos hacerlo. Deje que Dios lo haga, que el Señor Jesucristo lo haga, que el Espíritu Santo lo haga y que la gente lo haga. Luego dice otra pregunta. ¿O no tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Luego dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y esto es bastante trascendental. ¿En qué sentido? Que una vez que Dios coloca a alguien en el desarrollo de la obra del ministerio, su carta de presentación será el resultado de su ministerio en las personas. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, prácticamente ese es por su obra se conoce al autor. O sea, cuando oyeron a Pablo, a Pedro y a los apóstoles hablar, sabían que habían andado con Jesús. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Tenemos que tener presente eso. O sea, la carta suya o la carta mía de presentación es el resultado de nuestra labor en las personas. O sea, esas personas, cómo hayan entendido y cómo estén viviendo y perseverando en la gracia de Dios, producto también de cómo nosotros le hemos guiado, le hemos enseñado por el Espíritu Santo. De ahí que nosotros nunca hablemos de nuestra propia cuenta. Nunca hagamos las cosas en nuestros propios criterios, sino que las hagamos de acuerdo a la sabiduría de Dios, para que la fe de las personas a las que les estamos enseñando esté puesta en Cristo y no en nosotros. Esté puesta en Dios y no en nosotros. En la guianza del Espíritu Santo y no en nosotros. En la sabiduría de la palabra y no en nosotros. Pero nosotros somos los que les enseñamos. Jesús dijo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora, es bien sabido que en una congregación local, en una iglesia local como las de hoy, que hay una migración de creyentes de iglesia en iglesia, pues cierto, se pierde, cierto, hasta ese punto se va a perder, se va a ir perdiendo esa carta de recomendación, porque es que cuando nos llegan personas, nos llegan ya habiendo sido enseñadas por otros, ¿cierto? ¿Sí? O sea, lo ideal sería que uno tome una persona y la lleve hasta presentarla a Cristo y que no haya pasado por otras personas.
por otros discípulos, otros maestros o pastores. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque uno sabe qué fue lo que le enseñó, sabe en qué está fundamentada la persona y uno puede responderle a Jesús por eso. Pero es muy complicado responder por algo que uno no sabe cuáles son los fundamentos que esa persona adquirió, tiene de cuando estaba en otro lugar. Ahora, amados hermanos, debemos estar conscientes de que hay una migración de ovejas de grey en grey, de grey en grey, de grey en grey, ¿cierto? Están buscando, algunas están buscando la verdad, ¿cierto? O sea, saber la verdad. Otras están buscando ser hijas de Dios. Otras están buscando otras cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, por eso es también trascendental que en estos momentos la mayoría de nosotros que hemos sido migrantes de rebaños, que ahorita estamos en un rebaño, esto es un rebaño de migrantes, ¿cierto? Puede ser un rebaño de migrantes, ¿cierto? Estamos congregados aquí, personas que hemos migrado de otros rebaños. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Entonces va a ser sujetarnos a Cristo, sujetarnos de todo corazón a su sabiduría, porque solo así, entonces yo podría, bueno, decir, bueno, mi carta de recomendación es Claudia Hernández, ¿cierto? Bueno, vean a Claudia Villamil, ella dirá que no que Claudia diga que enseño yo, ni que Claudia Hernández diga que enseño yo, sino que cuando vean el resultado de la vida de ella, su conducta, su fe, su fidelidad, entonces ellos sabrán quién fue quien les enseñó. Es eso, ¿sí me entienden? Es eso. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Finalmente, aquí lo dice el apóstol, sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Muy trascendental esto, porque es ahí donde, bueno, ¿quién le enseñó a esta persona? ¿Quién le ha enseñado? Porque esa persona, como decían de Gallo, el ejemplo plausible de eso es Gallo, el amado discípulo del apóstol Juan. Juan se gozaba porque las acciones de Gallo, el caminar de Gallo y el conducirse de Gallo en la verdad, eran la carta de recomendación, eran esa carta de Cristo expedida por Juan, por el apóstol Juan. Y a su vez, la gente daba testimonio de cómo Gallo andaba en la verdad. ¿Sí? Eso es lo trascendental. ¿Listo? Pero ahí es necesario entonces la obediencia. La obediencia a Dios, a Cristo, al Espíritu, a la palabra y a los pastores, que nos enseñan las escrituras. Pues sujetaos a vuestros pastores, a los que os han enseñado las escrituras. Sujétense a ellos. ¿Listo? Luego dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros, porque venimos, fíjense que este versículo 4 y 5 viene de cuando allá en Deuteronomios 31, el versículo 6 en adelante, Dios dice a Moisés que ha puesto con Betzalel a Oliad, pero también con ellos dos, a otras personas, a otros artesanos, a otros artífices, ¿cierto? Para hacer todo lo del tabernáculo como Dios lo manda, tiene que ser como Dios lo manda, algo acentúa ahí, ¿no? Como Dios lo manda, ¿sí? Esta gente ya era sabia, ya sabían hacer cosas, pero entonces Dios lo que hace es que les da mucha más sabiduría, mucho más ánimo. Esto para que lo hagan mucho mejor. Y aquí el apóstol Pablo lo expresa en el sentido de que esa confianza la tenemos nosotros hoy ya para el desarrollo de la obra mediante Cristo para con Dios.
Y él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí? Ahí está prácticamente explicado lo que dice acerca de Bezalel, de Aholiab, de los otros artesanos que trabajarían en la obra. ¿Cómo lo entendemos nosotros ahora para el desarrollo de la obra del ministerio? En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, capítulo 2, versículo 2. Él le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, que es el evangelio, que es el testimonio de Dios acerca de su Hijo, el fundamento de la doctrina, según las palabras de Cristo, las sanas palabras, la sana doctrina, dice, esto encarga a hombres fieles, ¿cierto? Hombres fieles, o sea, que tengan esa fidelidad de corazón para guardar la palabra, para no cambiarle, no añadirle, no quitarle, que también esa fidelidad involucra que tengan los requisitos de que habla el obispado y que también, vean, que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque luego también dice que mayormente a los que se ocupan en enseñar y predicar. Que hay gente que tiene muchos talentos, muchas capacidades, son fieles en la doctrina, pero no tienen la capacidad de enseñar. Pero hay unos que son fieles en la doctrina, viven conforme a la palabra y también tienen la capacidad de enseñar. Entonces, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí hablamos de esto hace unos días, acerca de cómo el Señor tomó a 12. Hablamos de los 12 ya con Matías, no con Judas. Luego llama a Pablo, le enseña el Evangelio, le revela el Evangelio. Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo ahora por mandato de Pablo le encarga a hombres fieles, a otras personas que enseñen y que a su vez estos tengan la capacidad de también de preservar la doctrina para que el Evangelio prevalezca y permanezca al enseñar también a otros. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, como que se pueda tener la seguridad de que no se va a dejar de predicar el Evangelio generación tras generación. Sé que hay algunas posturas que dicen que no pensemos que va a haber otra generación, ¿sí? Pero es que aquí está, el Señor Jesús fue una generación, hablando en el sentido, en calidad de hombre. Los apóstoles, Pablo fue una generación, Timoteo fue otra generación, los fieles a los que tiene que enseñar él son otra generación, y a los que van a enseñar también son otra generación. ¿Sí? O sea, tampoco hay que desestimar que hay que tomar a jóvenes, irlos llevando, introduciendo en lo que es el servicio para con Dios, que es una ardua labor, más hoy día, sí, claro que sí, porque ellos tienen muchos distractores, muchas otras cosas, pero ciertamente yo creo que hay jóvenes deseosos de servirle al Señor. Cuando viajé a Huachalema con mi esposa, allá nos encontramos con una joven, eh, pariente de nuestra hermana Carmen Carrero. Ella se llama Ruth, y ella nos hablaba de que ciertamente en su corazón estaba servirle a Dios en la predicación del Evangelio, en la obra del ministerio, en predicar y enseñar y en hacer discípulos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues la encauzamos, le dijimos cómo debía organizarse, cómo debía santificarse, apartarse y consagrarse para poderle servir conforme la voluntad de Dios y el buen orden, como corresponde a hija de Dios. En ese momento, ella determinó tomar el curso prematrimonial
y casarse para así también poder tener de parte de Dios la bendición de un esposo que le acompañara en el desarrollo de la obra. Actualmente ella sirve en una iglesia en Bogotá, pero nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos. O sea, yo no estoy pensando solo, ni podemos pensar solamente en esta generación que es la nuestra, sí, los que estamos aquí, ¿sí? Sino que, bueno, hay otra generación. De ahí la necesidad de que enseñemos a los niños, que nunca se deje de enseñar a los niños. Como Jesús dijo, no impidáis a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. No impidamos a los muchachos, a los jóvenes. Qué bueno eso que las hermanas Melissa y Alessandra hicieron de invitar a Daniela y a César, esos dos jóvenes, para que asistieran a la iglesia y oyeron el evangelio, oyeron acerca del evangelio según el apóstol Juan. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que ir pensando en también, bueno, sí, la venida del Señor está cerca, pero no ser tan pesimistas como que para no ocuparnos de preparar a otros, porque entonces ya está tan cerca que no hay tiempo para preparar a los niños, no hay tiempo para preparar a los muchachos, no hay tiempo para preparar a los jóvenes, que para qué lo hacemos si ya Jesús viene. No, hagámoslo, que el Señor es el que sabe el día y la hora. Solo el Padre sabe eso, nosotros no. Entonces, entre tanto, viene, hagamos el trabajo. Hechos 18, 24 al 28 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Esto es para que sigamos viendo cómo Dios a los que ya tienen la voluntad, a los que ya tienen palabra, a los que tienen ánimo, cómo Dios les da mucho más sabiduría de ánimo y mayor entendimiento y mayor comprensión para que hagan el trabajo. Entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Él ya era elocuente, ¿sí? Tenía esa sabiduría para expresarse, era también conocedor de las escrituras, en las escrituras, ¿sí? Este había sido instruido en el camino. ¿Ven todas estas características? Vean, elocuente, elocuente, sabía expresarse, sabía cómo exponer las escrituras, poderoso en las escrituras, ¿sí? Había sido instruido en cuanto al camino del Señor, pero solo lo concerniente al Evangelio de Juan. Él dice, de espíritu fervoroso, ¿sí? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, ¿sí? Todo esto, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y vean lo que pasa. Y comenzó a hablar con denuedo, ¿sí? Hablaba con denuedo, ¿sí? Conforme a la palabra. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que eran mayores, ¿cierto? Eran ya una pareja de esposos, que ahorita vamos a ver cómo se conjuga esto de los esposos frente a la labor. Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, ¿sí? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, dice, por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjese que a él le enseñaron más exactamente el camino. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba denodadamente la palabra del Señor, la hablaba con denuedo, con voluntad, con ánimo, fervientemente, pero lo concerniente al bautismo de Juan. Ahora, nosotros hemos usado este pasaje para decir que nosotros somos Priscila y Aquila. Bueno, Dios quiera que así sea y que podemos instruir a otros como Apolos. Pero ¿qué tal que seamos Apolos y necesitemos a un Priscila y a un Aquila que nos instruyan más exactamente en el camino de Dios? ¿No han llegado a considerar eso? Porque yo considero que es mucha mejor la postura de esa manera que si nos creemos
que somos nosotros los que tenemos que capacitar mayormente a otros. Pero ¿qué tal que nosotros seamos los Apolos? Que estemos solamente dedicados a una parte del evangelio. Yo creo, amados hermanos, que Dios nos concederá conocer a Priscilas y Aquilas, que nos enseñen más exactamente, mucho más el evangelio. ¿Sabe por qué razón? Por lo que dice allá en Éxodo 31, que Dios da mayor sabiduría, mayor entendimiento a los que ya saben. ¿Y cómo lo hará? Porque va a haber otras personas que nos van a instruir, nos van a ayudar a crecer ministerialmente en el desarrollo de la obra. Debemos estar dispuestos para eso. ¿Está dispuesto usted a ser un Apolos enseñable, humilde, que se deje enseñar? ¿Sabe, amados hermanos, que hay algunas personas que han oído el evangelio de la manera como nosotros hemos sido instruidos y luego ya no quieren que nadie más les instruya, sino ser ellos quienes instruyan a otros? Entonces, por eso se les hace difícil sujetarse a un pastor y a un ministerio, a una labor eclesiástica donde llegan, porque creen que son quienes tienen que capacitar a un ministro que está ahí, tienen que capacitar a todo su equipo de trabajo y tienen que reenseñar a la congregación que ese pastor ya lleva enseñando por muchos años. ¿Y no será más bien que son Apolos y que necesitan ser enseñados? Meditemos en eso. Dios nos usará algunas veces como Priscila y Aquila, pero habrá unos Priscila y Aquila que saben más, que tienen una mayor comprensión, una mejor y amplia comprensión del evangelio, mucho más que nosotros, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Y hay otras personas que tienen mucho más. Qué bueno es que adoptemos una condición como la de Apolos. Eso no nos va a quitar. Vean lo que dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, continuamos en los versículos 7 al 11. Bastan 10 minuticos, faltan 10 minutos. Continuamos versículos 7 al 11. Deuteronomio, Éxodo 31. Aquí está, Éxodo 31, versículo 7. Hablando Dios a Moisés acerca del tabernáculo, lo que ellos iban a hacer, porque Bezaleel, Aholiab y todos los artesanos, ya con mucha más sabiduría de parte de Dios por el Espíritu Santo, ellos tenían que hacer el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Ahora, nosotros tenemos, estos versículos me gustan mucho cómo está estructurado, cómo el Espíritu Santo muestra el tabernáculo. Es una visión desde el cielo, por así decirlo, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Para explicarlo. Es visto desde arriba, no desde abajo. Entonces, desde arriba lo proyecta de la siguiente manera. Vean, él empieza a verlo es a partir de el arca del testimonio. Luego va hacia afuera, ¿sí? Está el propiciatorio, que es la tapa que cubría el arca, donde estaban los querubines, extendiendo sus alas las unas contra la otra, ¿cierto? Y mirando hacia el propiciatorio, ¿cierto? La presencia de Dios y el lugar donde Jesús entró para presentarse una vez para siempre con sangre propia, no con sangre ajena, con su propia sangre,
para obtener eterna redención. Y luego, miren, o sea, el 1 y 2 es el lugar santísimo, ¿listo? En ese momento, solamente estaba el arca y el propiciatorio. Pero ahí, luego mira el lugar santo que es, va hacia afuera, ¿no? La mesa de los panes de los panes de la presencia continua, permanente, sostenible de Dios para con el pueblo, ¿cierto? En ese caso también habla de Jesús, el verdadero pan de vida, ¿cierto? Y luego muestra al otro lado el candelero limpio, o sea, Jesús la luz del mundo. Pero también está el altar del incienso que para ese momento estaba en el lugar santo. Luego, cuando ya Jesús muere, ¿cierto? El velo del templo se rasga en dos de arriba abajo y el altar del incienso queda juntamente con el arca. Señalando que en este caso Jesús, nuestro sumo sacerdote, está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros día y noche. Y sale ahora al atrio. El 6 y el 7 es el atrio donde estaba el altar del holocausto y la fuente y su base. Si ustedes entonces miran, está lugar santísimo, 1 y 2. Lugar santo, 3, 4 y 5. Y el atrio, donde estaba el altar de bronce, el altar del holocausto, y la fuente y su base, la fuente de la purificación, el 6 y el 7. Y ahora, mirándolo desde la proyección, cómo Dios envió a su Hijo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él lo presenta entonces desde abajo, una visión desde la tierra al cielo, por así decirlo, ¿no? Para entenderlo mucho mejor. Entonces tenemos, en el orden en que lo presenta el anterior capítulo, está el altar del holocausto, el altar de bronce, seguido está la fuente de la purificación, y entrando en el lugar santo, entonces está la mesa, el candelabro y el altar del incienso. Esto cambia el orden, ¿cierto? Y luego pasa al lugar santísimo donde está el arca y el propiciatorio. Entonces tenemos lo que plantea aquí este versículo 7, 8 y 9, eso es una proyección de lo que Dios se ha propuesto, ¿sí? Es una visión desde arriba, desde Él, ¿cierto? Pero luego Jesús fue quien llevó esto a cabo desde abajo hacia arriba, para que luego se rasgara, el velo del templo se rasgara de arriba a abajo, permitiendo que se entrase a la misma presencia del Padre. Entonces Dios, ¿cierto? Envía a su Hijo y luego su Hijo nos abre el camino. Qué hermoso. Todos esos son detalles que usted puede atender, no pasar por alto, mirarlos detenidamente, con paciencia y disfrutar de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Luego, los versículos 10 en adelante. Aquí continuamos entonces, en estos versículos. Versículo 10 dice, el siguiente, hablando de las vestiduras, de esto ya se habló también. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Ya vemos que esto está refiriéndose a nosotros ya en el Nuevo Testamento. Se nos dice que en Cristo Jesús hemos sido hechos un real sacerdocio, ¿cierto? Para ministrar, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables por medio de su Hijo. Nosotros estamos llamados a testificar y a proclamar las obras de Dios a través de Cristo, que es a lo que hace referencia a las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio de aquel que es la luz que alumbra a todo hombre, la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Nosotros entonces anunciamos las obras de Dios hechas a través de su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. El versículo 11. Aquí está hablando de todo lo que ellos tenían que hacer. Ya esto ya lo hemos visto, el aceite de la unción, que está refiriéndose al Espíritu Santo, el incienso aromático, que es la oración, la intercesión, el que hace el Señor Jesucristo por nosotros y nosotros ante el Padre en el nombre de su Hijo, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la palabra, en favor del pueblo de Israel y en favor del pueblo gentil y en favor de la iglesia. Entonces, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario
harán conforme a todo lo que te he mandado. Si algo siempre le recalca Dios a Moisés es que haga todo conforme al modelo que se le mostró, que haga todo conforme a lo que él le mandó. ¿Listo? Porque para eso es que da él sabiduría, entendimiento, ciencia y gozo a sus siervos, para que hagan todo lo que él mande, no para que los siervos terminen haciendo lo que quieren hacer. Y esto lo entendió Jesús claramente cuando dice que él no hacía nada por su propia cuenta. Todo lo que hacía era lo que el Padre le mostraba. Todo lo que hacía era exactamente como lo veía hacer al Padre. Todo lo que hablaba era lo que el Padre le mandó. Y para finalizar estos versículos, dice Hebreos 9, del 1 al 15, lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces Bezaleel, Aholiab y todos los artesanos, con mucha sabiduría ahora de parte de Dios, van a hacer todo esto que tenía ordenanzas de culto, tenía ese santuario terrenal. Ellos estaban encargados de hacer todo lo del santuario terrenal con sus utensilios y nos explica. Ahorita el Espíritu Santo en hebreo ya echa ya la obra de Jesús lo siguiente. Fíjese usted cómo lo proyecta ahora desde acá. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Mire, en la primera parte, fíjese que no menciona, como lo menciona en Éxodo, sino lo menciona a partir de la obra de Cristo. En Éxodo lo menciona a partir del propósito de Dios, aquí lo menciona a partir de la obra de Cristo ya desarrollada. Entonces, en la primera parte del lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿sí ve? Hebreo lo explica a partir de la obra de Cristo. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, porque aquí ya el Espíritu Santo saca, por así decirlo, coloca el altar del incienso, que en Éxodo 31 está en el lugar santo, ahora lo coloca en el lugar santísimo, porque ya el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que eso habla de la resurrección de Cristo, maná, el verdadero pan que descendió del cielo, el trigo que Dios les dio para que no mueran, y las tablas del pacto, o sea, la sabiduría de Cristo, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, anunciando la gloria de Cristo, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, miren lo que hace. Otra vez lo proyecta de afuera hacia adentro y hacia arriba. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Luego dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Fíjense que Bezaleel, Aholiab y todos los artesanos que tenían ahora mucha sabiduría por el Espíritu Santo, estaban haciendo algo que era solo símbolo, figura y tipo de Cristo. Ahora dice aquí el Espíritu Santo, ya que consiste solo en comida y bebidas, que esto era lo que hacían ya el sumo sacerdote, los sacerdotes, ya que consistía solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, yo creo que cuando Bezaleel y Aholiab y todos esos artesanos estaban haciendo todo esto y las vestiduras del sumo sacerdote y los sacerdotes, yo creo que de una u otra manera tuvieron que haber visto a Cristo, porque ese era el propósito. Bueno, Hebreos mismo dice que no les aprovechó la palabra porque no fue acompañada de fe en las que la oyeron, porque a ellos también se les fue dada la buena nueva como a nosotros.
Entonces, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Quién lo hizo? Bezalel. ¿Quién lo hizo? Aholiab. ¿Quién lo hizo? Los artesanos. ¿Sí? Dice, y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, donde intervinieron hombres a los cuales Dios les tocó, Dios les dio sabiduría. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, hablando de lo que se presentaba en el altar y posteriormente los sacerdotes se lavaban en la fuente de bronce. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. Permítame orar. Vamos a orar primero y luego podemos ya cancelar la grabación. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que conforme lo hemos visto, leído y entendido, comprendido en esta noche, yo necesito del Espíritu Santo mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor sabiduría para poder vivir como tú mandas. Y esto te ruego, Señor, que lo entienda y lo comprenda cada uno de tus hijos y de tus hijas igualmente. Ya tú nos has dado sabiduría y entendimiento en muchos aspectos de la gracia, del evangelio, de la justicia, pero nos falta, Padre, nos falta mucho más. También entiendo y comprendo que muchos de nosotros hasta hemos presumido ser quienes estamos ya listos para capacitar mucho más y exactamente mucho más a otros. Pero nosotros también necesitamos de que otros enviados por ti, capacitados por ti, también nos capaciten más exactamente en el camino. Que podamos cooperar y ayudar con todos los que están sirviendo en la obra del ministerio, sabiendo de que tú eres quien nos haces competentes, quien nos da la sabiduría y el entendimiento para hacerlo. Y te damos gracias, Padre, porque confiamos en que no somos nosotros, sino la gracia tuya en nosotros. Y que tú eres quien haces a cada uno de tus ministros competente para el desarrollo de la obra del ministerio. Y a cada uno de los que cooperan y ayudan en la obra, también los capacitas y les das por el Espíritu Santo mayor entendimiento y sabiduría en su ánimo y en su espíritu para ser fervientes y servirte de todo corazón. Encomiendo a ti la vida de mis hermanos aquí presentes, en su mayoría todas las mujeres que están aquí, con las cuales te sirven con corazón dispuesto, para que ciertamente ellas puedan ver tu gloria cada día. Y tú les concedas más discípulos, más personas a las cuales ellas puedan predicar y enseñar el Evangelio y posteriormente presentar ante el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, para que lleve mucho fruto y fruto que permanezca. Amén y amén. Amén, pastor.